Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Informativas por Resplandece Hoy. Insólito, madre le quita la vida a sus hijos por mandato de Satanás. Este es un caso muy lamentable. Una madre y sus hijos nos hacen ver la necesidad de Dios en la humanidad. El caso de una mujer que lamentablemente le da muerte a sus 5 hijos ahogándolos en una bañera, en donde afirma que el diablo se lo pidió. Andrea Jade, la progenitora de los 5 menores, prometía ser una gran profesional debido a sus altas calificaciones y desempeño destacado, pero detrás de ella luchaba con una bulimia, depresión y pensamientos suicidas. Y aún así, decidió ir en contra de eso, llevando una vida normal y enfocada para lograr sus metas. En el año 1982, se graduó de enfermera, carrera que ejerció por 10 años, con una conducta intachable y respetable por todos los que la conocieron. Conoció a quien fue su esposo, Russell Jade, quien fue el padre de los 5 hijos, aún sin conocer las problemáticas de Andrea. En el 1994, tuvieron a su primer hijo Noah. Para los años 95 al 97, recibieron a Johnny y a Paul, lo que hizo que ella se mudara con su esposo, ya que habría dejado de trabajar, por lo que más tarde nace su 4º hijo Luke. El problema empezó cuando Andrea tuvo su primera alerta, porque comenzaron a aparecer ataques de pánico con ansiedad en Andrea, pidiendo a su esposo que la ayudara. La solución fue dirigirse a la casa de sus suegros, pero no todo salió bien, ya que Andrea ingirió 40 tabletas de un sedante muy fuerte, lo que fue su primer intento de suicidio. En los siguientes meses fueron más fuertes, por lo que tuvieron que internarla en una clínica psiquiátrica debido a que no tenía un diagnóstico definido. El tiempo pasó y la condición de Andrea empeoraba. Todas las reacciones de esta mujer estaban basadas en quitarse la vida, por lo que lo hacía constantemente. Fue entonces cuando le diagnosticaron con psicosis posparto. Este es un trastorno poco común que generalmente se desarrolla dentro de la primera semana después del parto. Los signos y síntomas son graves. Entre ellos están la confusión, pensamientos obsesivos, alucinaciones, delirio y hasta paranoia. Los expertos recomendaron que tener hijos le garantizaría una futura depresión psicótica, pero ni Andrea ni Russell obedecieron y a finales del año 2000 tuvieron a una niña llamada Mary. Se conoció que para su último parto ella había dejado sus medicamentos, pero después del parto volvieron las crisis. Su rutina consistía en autolesionarse para luego leer la Biblia, algo completamente extraño. El 20 de junio del 2001, su esposo fue a trabajar sin seguir las recomendaciones de no dejar a su esposa solo con sus hijos, pues ella estaba bajo supervisión todo el día. Russell admite que la dejaba sola para que ella se independizara, pero esa hora en la que estuvo a solas ocurrió la tragedia, en la que uno por uno Andrea ahoga a sus hijos. El primero fue Paul, de 3 años, quien luchó contra su madre de manera feroz, estando bajo el agua para poder sobrevivir. Cuando supo que había muerto, ella lo llevó a la cama y lo cubrió con una sábana, haciendo lo mismo con el resto. Luego de haber cometido su hecho, llama al 911 y pidió que la policía fuera a su casa sin dar detalles, para después colgar y llamar a su esposo para contarle lo que había pasado. Ella le aseguró a su esposo, cuando llegó a casa, que el diablo la había obligado a hacerlo y que todos irían al paraíso. Este fue un caso que ocurrió en Estados Unidos en el año 2001, pero que a pesar de haber pasado tantos años, todavía sigue siendo una evidencia de cuánta falta de Dios está este mundo. 21 años después, hoy recordamos este triste suceso que le arrebató la vida a unos niños que apenas empezaban a vivir, por cuanto debemos entender que las enfermedades mentales no son un juego, y esto se ha visto popularizado desde hace años hasta la actualidad, en donde muchas personas están padeciendo de ella. Siempre es bueno saber
que Dios puede restaurar corazones y cambiar por completo tu vida. Mientras tanto, debemos ayudar a los que nos necesitan. Y si tú padeces de algún problema mental, recurre al Señor por medio de la oración. Dice su palabra en Mateo 1:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. Así que hoy Jesús te dice, ven a mí con todo aquello que te atormenta, porque yo te doy descanso. Él es Jesús quien tiene la potestad de librarte de esa enfermedad. Entrégale a Él tus preocupaciones y yo sé que Él te liberará.